Dicen que la sabiduría viene con los años, y junto con ellas llegan las reflexiones. Reflexiones como las del abuelo Nino, que nacen desde una perspectiva cristiana, bíblica y cristocéntrica. Reflexiones que quieren llevarte a pensar en cuanto a las cosas pequeñas de la vida como a los grandes acontecimientos a nivel mundial. Reflexiones que buscan sacarte un poco de tu zona de confort. Así que siéntate, acompáñanos, pero recuerda, no te pongas demasiado cómodo. La importancia de Israel. Todos hemos oído la frase, Israel es nuestro reloj, dando a entender que habrá ciertos movimientos en la vida de Israel que nos serán avisos de cuán inminente es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esto es cierto, pero se tiene que saber interpretar los acontecimientos y saber ver. Existen sitios en las redes y movimientos cristianos que promueven y difaman noticias de Israel que no tienen nada que ver con los acontecimientos proféticos. Reflexionemos muy brevemente sobre Israel. Muchas veces involucrados en asuntos políticos, actuando de buena fe en defensa de Israel. Esto es lo primero que hay que entender. Este Israel moderno todavía está suspendido, según Romanos 9. Muchos cristianos en su búsqueda de señales del advenimiento de nuestro Señor, cada vez que hay un conflicto en o alrededor de Israel, muchos lo ven como una señal de la pronta aproximación del final de los tiempos. El problema con esto es que eventualmente podemos cansarnos del conflicto en Israel, tanto que ya no reconoceremos cuando ocurran los verdaderos eventos proféticamente significativos. El conflicto en Israel no es necesariamente una señal de los tiempos del fin. Los conflictos en Israel siempre han sido una realidad desde que Israel ha existido como nación, ya sea que se trate de los egipcios, amalecitas, madianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas o romanos. La nación de Israel siempre ha sido perseguida por sus vecinos. ¿Por qué es esto? De acuerdo con la Biblia, es porque Dios tiene un plan especial para la nación de Israel, y Satanás quiere sabotear ese plan. El odio por Israel, satánicamente influenciado, y especialmente por el Dios de Israel, es la razón por la que los vecinos de Israel siempre han querido ver destruida a esa nación. Los intentos de Sennacherib, rey de Asiria, Amán, oficial de Persia, Hitler, líder de la Alemania nazi, o Ahmadinejad, presidente de Irán, por destruir totalmente a Israel, siempre fallarán. Los perseguidores de Israel vendrán y se irán, pero la persecución permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Como resultado, el conflicto en Israel no es un indicador confiable para la llegada del fin de los tiempos. Sin embargo, la Biblia dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos tiempos. Es por lo que ese periodo de tiempo es conocido como la tribulación, la gran tribulación y el tiempo de angustia para Jacob, como dice Jeremías 37. Esto es lo que dice la Biblia sobre Israel en los tiempos del fin. Habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel, como dicen Deuteronomio 33, Isaías 43, 6, Ezequiel 34, del 11 al 13, del 34, 24, 37, del 1 al 14. El anticristo será un pacto de 7 años de paz con Israel, como dicen Isaías 28, 18, Daniel 9, 27. El templo será reconstruido en Jerusalén, como dicen Daniel 9, 27, Mateo 24, 15, Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4 y Apocalipsis 11, 1. El anticristo romperá su pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel, como dicen Daniel 9, 27, 12, 1, 11, Zacarías 11, 16, Mateo 24, 15, Apocalipsis 12, 13. Israel será invadida, como dice Ezequiel capítulos 38 y 39. Finalmente, Israel reconocerá a Jesús como su Mesías. Zacarías 12:10. Israel será regenerado, restaurado y reunificado, como dicen Jeremías 33:8
Ezequiel 11:17 y Romanos 11:26. Actualmente hay muchos disturbios en Israel. Israel se encuentra perseguido, rodeado por enemigos. Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán, Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah, etc. Pero este odio y persecución de Israel es solo un indicio de lo que sucederá en el final de los tiempos. Mateo 24, del 15 al 21. La última oleada de persecución comenzó cuando Israel fue reconstruido como nación en 1948. Muchos eruditos de las profecías bíblicas creen que la guerra árabe-israelí de los 6 días en 1967 fue el principio del fin. Lo que está ocurriendo ahora en Israel, ¿podría indicar que el final está cerca? Sí. ¿Significa con seguridad que el final está cerca? No. Jesús mismo lo dijo mejor. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 6. Reflexión por Víctor Moreno. La Biblia que hubo un hombre que derramó preciosa sangre, que mis pecados en una cruz, mi buen Jesús perdonó. Su salvación la llevo en el alma.